Bienvenidos a a la clase de los primarios. Estamos nosotros estudiando la lección número 11 que tiene con relación acerca de la historia de Jonás. Y estamos nosotros viendo, les dijimos nosotros a todos los maestros que podían hacer este libro con la forma de la ballena, ¿verdad? Porque, bueno, mi profesor de la Universidad Adventista dijo que en algunas traducciones había sido una ballena, ¿verdad? Ustedes pueden hacer una figura de una ballena, pueden ampliar este dibujo y pueden ustedes colocarle un ojo movible, ¿verdad? Ustedes pueden también usar las imágenes, las figuras que encontramos en el paño Lenzi o en las figuras en el internet. Ustedes pueden sacar estas figuras y pegarlas. Entonces, mientras ustedes van relatando la historia. Esto es para que ustedes puedan tener una visualización acerca de la clase. Ahora vamos a continuar con la historia. Yo he preparado este PowerPoint para todo el mes de marzo, que es que se refiere a la historia de Jonás. Así que en un solo PowerPoint tenemos todas las historias y todas las partes que los niños van a participar. Es importante que los niños lean la historia, los niños de primarios lean la historia y ellos puedan desarrollar algunas características. Esta es una actividad que estamos hablando acerca de Jonás. Desde el primer sábado estamos nosotros hablando las características positivas que tenía Jonás y las características negativas. Escribimos algunas la semana pasada, así que esta actividad que es un letrero con el título de Jonás, características positivas, características negativas y qué imitaré, lo vamos a desarrollar con los niños. Estas son algunas de las ideas que hemos sacado cuando hemos tenido con esta clase de la historia de Jonás. Recuérdense que nosotros usamos con los adventistas, usamos conceptos o un vocabulario que los niños necesitan aprender. Por ejemplo, nosotros usamos la palabra profeta, vamos a usar predicador. El niño tiene que saber qué es un profeta, quién es un predicador. El niño tiene que también ver que Jonás tenía ciertos estereotipos. O sea, él pensaba que por él ser judío o por ser del pueblo de Israel, él era realmente los únicos que podían ser salvos. Era un estereotipo, ¿no? O sea, todos los judíos pueden ser salvos, pero no las otras personas. Había discriminación, son algunas palabras que a veces necesitan ellos conocer y eso es lo importante que hay que aclarar. En esta lección nosotros vamos a ver las características de que él oraba, reconocía que Dios manejaba su vida, porque él tuvo que reconocer que el dueño el que había provocado la tormenta era Dios, se arrepintió, ¿no? Aceptó la corrección de Dios, una característica positiva, porque él pudo haberse dicho, no, yo no quiero ir y no voy a ir. Pero él aceptó ser parte de aceptar. La otra actividad que ustedes también pueden hacer es la otra es hacer un dibujo, o los niños pueden dibujar, o quizás ustedes puedan llevar láminas donde los niños expliquen cuál fue el inicio, cuál fue la mitad de la historia y cuál fue el final, ¿no? Pero como estos son 4 sábados, ustedes pueden utilizar la primera figura que vamos a ver, la segunda parte de la historia de Jonás, porque lo vamos a estudiar en 4 meses. Así que nosotros sabemos ya que Jonás era un profeta hebreo, él vivía en una zona confortable porque solamente predicaba a Israel. Eso tenemos que darnos cuenta. Él solamente predicaba delante del rey de su país, pero un día él recibe la indicación de Dios que él tenía que ir a predicar a Nínive y él posiblemente nunca se imaginó que su ministerio abarcaría también otros lugares, así que él se fue y entonces decide irse hasta
la ciudad de Nínive. O sea, él era un predicador exclusivamente para los judíos y que había en esa época. Entonces, él mandarlo Dios a otro lugar y él conocía a esa gente, sabía que los de Nínive eran personas crueles, adoraban otros dioses. Él dijo, Dios, ¿cómo puedo ir yo a ese lugar donde la gente es terrible? Así que Nínive estaba en todo su apogeo, estaba acostumbrados a las guerras, a vencer a las batallas, había vencido a muchos reinos. Así que, y sabía que la gente era mala, comía carne de puerco, no guardaban el sábado, mataban niños, mataban mujeres, violaban a las mujeres. O sea que era gente que para él no las consideraba como personas dignas del cielo, ¿no? Él tenía esos estereotipos. Él decía que él había sido elegido ser profeta solamente para el pueblo de Dios. Ahora que Dios lo había mandado, esa era una de las razones por las cuales él decidió no ir y sabía que Dios iba a perdonar a pesar de su maldad, y él se rebeló contra Dios, y entonces estamos hablando acerca del eslabón de la comunidad, donde Dios nos enseña cómo tratar a los demás, porque a veces el estereotipo de Jonás lo podemos tener nosotros. Pensamos que porque somos adventistas, porque estamos en la iglesia, porque somos niños de Dios, tenemos ciertos privilegios y las otras personas no tienen, otros niños como ellos o los parientes que no quieren aceptar a Dios, no tienen la oportunidad de ser salvos. Pues esta lección motiva a que Dios nos enseña cómo tratar a los demás. También esta lección nos habla acerca de que aún las personas dentro de la iglesia, como el profeta Jonás, también cometieron pecados, y el versículo dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la meta es lograr más allá de que el propósito de estos videos es que no es que los niños solamente adquieran, sepan los personajes, cuántos días estuvo en el pez, como quién fue Jonás. El propósito es descubrir un mensaje apropiado para sus vidas, ¿no? Eh, ya sabemos que el profeta Jonás era hijo de Amitai, él vivía en Nazaret, cerca de Nazaret, así que por lo tanto algunas personas relacionan el ministerio que tenía Jesús con el de Jonás. Habían vivido, Jonás había vivido cerca al pueblo donde que sería Jesús. Así que sabemos que él huía porque sabía que el pueblo era perverso y porque sabía que a pesar de todo Dios lo iba a perdonar a ellos, pero por esa razón él estaba huyendo. Ahora, Jonás, como te digo, era una persona patriota, una persona que decía la salvación es para los judíos, lo que yo voy a hacer es para los judíos, no voy a predicar a otras personas. Eso es tener una mentalidad limitada, un liderazgo limitado. Hay que decir a los niños que nosotros no crecemos en la iglesia para ser exclusivamente niños de la iglesia. Tenemos que ser, el mundo es nuestro hogar, donde tenemos que salir y predicar a otras personas. No podemos encerrarnos en un círculo cerrado de personas, ¿no? Podemos estar encerrados por mucho tiempo, pero no vamos a producir que otras personas conozcan de Jesús y conozcan de Dios. Entonces, ahora Jonás escapa, pero algo que hay que enseñar, que aunque Jonás no podía esconderse de Dios, y Dios tenía un plan para Jonás. Así que Dios hizo algo, vimos la semana pasada que Dios hizo levantar una tormenta con viento, y hubo una gran tempestad tan grande que los marineros pensaron que la nave se iba a partir. Ahora, hay una diferencia cuando Satanás manda una plaga como la del COVID, produce muerte, ¿no? En cambio, Dios estaba mandando una tormenta, pero nadie estaba muriendo. Pero dice la Biblia que los marineros tenían miedo, y en esa época no había meteorología, la gente no podía mirar si iba a haber tormenta o no iba a haber tormenta, pero ellos estaban acostumbrados a las tormentas, y cuando el barco estaba sucumbiendo en una tormenta, en esa época se tiraban las cosas que el barco tenía, y aunque eran valiosas, tiraban maletas, ropa, cántaros, tiraban los productos que iban a vender en otros lugares por salvar la vida de las personas. Y aparte de eso, la Biblia te dice que también esas personas oraban a sus dioses.
Así que cada uno estaba orando a sus diferentes dioses y los marineros estaban orando al sol, la luna, a las estrellas, a los dioses que tenían formas humanas, pero ninguno le estaba respondiendo. Así que a pesar, vean lo maravilloso que es Dios, a pesar que Noé y Jonás estaba tirado dormido, estaba descansando porque él estaba fuera de la realidad, ¿no es cierto? Pero a pesar de todo eso, Dios estaba dirigiendo la vida de Jonás y ahora estaba involucrando a estos marineros. Así que Jonás estaba dormido y cuando estaban buscando algo que tirar ahí, de repente se encontraron con Jonás que estaba allí y le dijeron, levántate, estamos desesperados, hay una tormenta, no sabemos cómo se ha originado, esto es una tormenta que nunca hemos visto, y adora, si tienes un Dios, pídele a él que lo cure, que pare la tormenta y podamos ser salvos. Entonces Jonás comprendió quién había mandado esa tormenta. O sea, que el error que a veces podemos tener uno al no hacer el trabajo de Dios puede provocar problemas en otras personas, en este caso los marineros, pero Dios estaba usando a Jonás para que los marineros aprendieran de Dios. O sea que Jonás estaba en un barco con marineros que no eran judíos y esos estaban deseosos de saber que Dios podía calmar una tormenta y fue el inicio de de la primera predicación de Jonás, de la primera predicación de Jonás. Y fue así que Jonás entonces le dice, ¿no? Yo soy el culpable de esta tormenta. El Dios a quien sirvo me ha mandado esa tormenta, que es el Dios verdadero, el Dios de los judíos. Por supuesto que ellos conocían quién eran los judíos, porque él había tomado el barco para irse hacia Tarsis. Entonces le dice, tómenme y échenme al mar. El mar se va a quietar porque yo sé que por mi causa he venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, los problemas que a veces se presentan en el trabajo, en la escuela, es porque quizás tenemos un pecado que no hemos confesado, ¿no? Y no puede haber una armonía. Los ángeles de Dios no pueden proteger a una persona que está en desobediencia para Dios. Y aunque Dios estaba cuidando a Jonás, porque Dios necesitaba a Jonás, Jonás era el elegido para predicar y tenía que aceptar ese reto porque nunca es fácil predicar de Jesús. A veces la gente dice a veces escucho, es fácil seguir a Jesús, pero nunca lo ha sido, ¿no? Nunca ha sido fácil, porque ponte a pensar que en Jonás, irse a una nación extranjera y decirle, malo es el rey, malo es la gente, ustedes están en pecado, ustedes obedecen, matan mujeres, violan mujeres, es decir, tú eres malo, tú eres perverso, Dios va a destruir eso, no es un trabajo fácil, pero sí es un trabajo valiente. Nunca ha sido un trabajo fácil ponerse del lado de Dios, pero Dios necesitaba enseñarle algo a Jonás. Porque hoy día podemos pensar de que no necesitamos nosotros bueno, mejor estoy en la iglesia, bien sentadito, predicándome entre nosotros, contándonos historias, haciendo dibujitos, pintando. Pero entonces Jonás sabía que Dios tenía un plan para él y esta vez decidió aceptarlo. Y entonces le dijo a los hombres, vamos, tírenme. eh, y entonces, tírenme y el mar se va a calmar. Ellos no lo hicieron al principio porque les parecía ilógico lo que Jonás le estaba diciendo, pero como la tormenta se iba poniendo más fuerte, decidieron hacer lo que Jonás dijo y dice que lo lanzaron lo lanzaron a las aguas. Jonás sabría nadar. Yo no sé nadar, nunca me gustó nadar. Nunca me ha gustado el mar. He tenido muy mala experiencia de niño. Un barquito pesquero casi se hunde y yo nunca más quise subir a ninguno. Así que, y cuando vi Titanic me traumó. Así que no me gusta, honestamente no me gusta el mar. Me gusta volar en avión, pero no en barco. Así que ahí estaba Jonás y lo tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y efectivamente, como lo dijo Jonás, el mar se aquietó de su furor. O sea que estos hombres ahora, con lo que Jonás había dicho en la predicación que él había dicho,
de que el Dios del cielo a quien él servía había provocado, ahora ellos dejaron de adorar a sus dioses y clamaron a Dios. Para que veas cómo Dios, a pesar de los errores que podemos tener, Dios puede trabajar de una manera maravillosa, ¿verdad? Así que Jonás se lanzó al agua. Ahora, no fue lanzado con un tanque de oxígeno, porque él cayó al profundo del mar, pero Jonás tenía fe. Sabía que lo había mandado Dios y que Dios podía haber elegido otro profeta, pero lo elegía él porque él quizás tenía esa valentía por lo que vemos, Jonás era bien, en sus palabras, era bien directo. Él dijo, tírenme al mar, que cuando se me tiren, el agua se va a detener, la tormenta va a pasar, el mar se va a quietar. Y eso es ser valiente, porque no estuvo en rodeos. A veces cuando nosotros tenemos que predicar de Jesús, tenemos que decir las cosas como son. Nunca podemos hacer las cosas blandas. Cuando tenemos que decir las cosas para Dios, hay que decirlas como Jonás lo dijo. Tírenme y el Dios a quien sirvo va a hacer que el mar se aquiete. Y efectivamente la gente vio. Y esos marineros, no sabemos de ellos, pero estoy seguro que el mensaje quedó en el corazón de esas personas y sabrían que hay un Dios, el Dios de Israel era el verdadero Dios. Ahora, veamos lo que pasó. Aunque dice que en Jonás 1:16 dice que esa gente temieron a aquellos hombres a Dios con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Mira, qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es ver que eso es evangelización, eso es dejar que Dios guíe tu vida, dejar que a pesar de tus errores Dios puede usar eso para la predicación del evangelio. Porque la gente dice que temieron a Dios, o sea, tuvieron reverencia, le ofrecieron sacrificios a Dios, no sabemos si mataron corderitos o recolectaron monedas o dieron dinero, pero la cosa es que ellos hicieron promesas. Quizás todos ellos prometieron servirle a Dios. Nos muestra que los gentiles, Jonás tuvo que aprender que esa gente era gentil, adoraban otros dioses, eran de otros pueblos, pero ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse de Dios. Así que aunque Dios le pidió que se fuera por el este y él se fue por otro lado, aunque él desobedeció, el viento y el mar obedecieron a Dios, aunque dormían los marineros, le rogaron que orara, y aunque no quería hablar de Dios, fue obligado a dar fe, fe y su testimonio, lo hizo en el barco. O sea que definitivamente él, al ver que esa gente estaba dispuesta a hacer un cambio y no adorar más a los dioses esos marineros, al pensar que Dios podía hacer un milagro con ellos, de que el mar se calmara, Jonás tuvo que comprender que su misión era la que Dios le había encomendado. Ahora, tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, ¿verdad? Y dice que Dios tenía preparado un gran pez. Mi profesor de Biblia, el profesor de Lucky, él me enseñó en la Universidad Adventista donde yo estudié, me enseñó que algunas traducciones decían que pudo haber sido una ballena. Así que esa ballena la tragó, ¿no? Ahora, la tragó, no fue que la masticó. Hay una diferencia entre masticar y tragar. Así que cuando la masticó, cuando tú te metes un pedazo de pan en la boca o un alimento, el ácido, la saliva, el ácido que entra, tienen una función, y algunas personas que han sido tragadas por ballenas, más que todo, después salen de un color, la piel sale de un color verde o azul, porque es lo que los ácidos de ese pez estaba ahí. Pero Jonás fue el primer hombre que estuvo en un submarino, porque el pez estaba debajo del agua. Vamos a decir que es un pez, porque si digo que es una ballena y yo creo que fue una ballena. Cualquiera haya sido el pez que Dios haya sido usado, automáticamente fue un pez que lo mantuvo a él vivo. Y entonces tuvo 3 días y 3 noches.
Por eso algunas personas dicen que Jesús estuvo muerto 3 días y 3 noches, comparan la vida de Jonás con la de Jesús, pero no voy a entrar en ese detalle. Ahora, esto nos muestra que en primer lugar, Dios puede usar los animales para darnos alguna ayuda, ¿no? En segundo lugar, Dios, a pesar de Dios, tiene siempre planes y un lugar para nosotros. Porque el lugar para Jonás en medio del mar no fue otro barco, sino fue un pez. Y ese pez se dirigió hacia la tierra de Nínive, ¿no? Ahora, Jonás aceptó la disciplina de Dios, porque allí dentro él tenía aire para respirar, ¿no? Quizás no comió, ¿no? Quizás estaba en ayuno y en oración. Estuvo en oración porque la Biblia dice que él estuvo orando. Eso le sirvió a él para arreglar su vida con Dios y dejar de ser una persona desobediente, y necesitaba ser obediente y asumir su responsabilidad. O sea, esos 3 días para él fueron 3 días que él tenía que meditar, porque ahora él o aceptaba o no aceptaba, o iba de aquí en adelante a ser diferente las cosas o no lo iba a hacer. Automáticamente ese era un tiempo de pensar. El time out que tanto se usa para los niños cuando no hacen caso, pues bueno, ese fue el time out de Jonás. Él tenía que pensar y asumir su responsabilidad. No era una tarea fácil, porque no es fácil ponerte en la mitad de una ciudad y decir ustedes son malos, son pecadores, el rey desobedece, el rey mata mujeres, mata niños, roban aquí, roban allá. No es fácil decir arrepiéntanse de todos sus pecados porque Dios va a destruir eso. Eso no es fácil. Nunca ha sido fácil la predicación del evangelio, pero Dios necesita gente valiente. Y Dios sabía que Jonás podía hacerlo bien. La gente necesita ver a la persona indicada. Así que en ese pez, mientras iba nadando hacia Nínive, era el medio por el cual Jonás estaba recibiendo su disciplina y se estaba poniendo en comunión con Dios para que Dios le dijera el mensaje que tenía que predicar. O sea, Dios siempre tiene una forma de tener un plan con nosotros cuando nos equivocamos. Y Jonás no reclamó. Lo importante, Jonás aceptó que él se había equivocado, aceptó la disciplina de Dios, estuvo en el pez 3 días y él no se quejó. Porque a veces Dios manda, cuando un líder tiene un problema, Dios manda alguna enfermedad quizás, o empiezan los problemas y se queja. Pero Jonás no se quejó, él comenzó a orar a Dios. Él comenzó a orar a Dios. ¿No es cierto? Y él decía, las aguas me rodearon hasta el alma, esa era su oración. Rodeo de el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él estaba describiendo qué era lo que estaba pasando, ¿no? Él sabía que el agua lo había rodeado porque estaba debajo del agua. Él sabía que se estaba entrando en el abismo debajo de la tierra, están los cimientos de los montes, él no podía mirar porque estaba dentro del pez, pero sabía que tenía un conocimiento de las fosas marinas y el alga, que es la planta del mar, se había enredado en su cabeza, o sea, que la experiencia de él era una experiencia real, sabía a dónde Dios lo estaba dirigiendo. Dice, mas él decía en su oración, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío, ¿no? O sea, que él reconocía que a pesar de lo bajo que había caído, de lo profundo de ese mar, de esos problemas, sabía que Dios lo estaba cuidando y le estaba protegiendo de él. Se ha informado de hombres que han sido tragados por ballenas. En 1771 se reportó en la revista de Teología de Princeton, la universidad en Estados Unidos de 1927, que un hombre fue tragado por una ballena y vomitado poco tiempo con lesiones graves. O sea que la persona que está dentro de un pez, de una ballena, sufre lesiones graves porque hay ácido dentro del cuerpo, ¿no?
Y en 1891, el buque del ballenero Star del este de las Malvinas, 3 hombres cayeron al agua y uno fue tragado por una ballena. Y tras día y medio de hallazgo inconsciente en el estómago de la ballena, el hombre en 3 semanas se recuperó. O sea que después que lo sacaron, se recuperó 3 semanas. Entonces, vemos ahí y dice que él quedó de un color azul o medio verdoso por los ácidos de la ballena, ¿no? Así que vemos entonces que Dios lo lleva hasta, Dios lleva a ese hombre, a Jonás lo lleva con el pez, llegan hasta Nínive y allí es vomitado por el pez, ¿verdad? Y él se queda allí y entonces luego dice que Dios le da una segunda oportunidad a Jonás y le dice, ahora estás en Nínive, tú tienes que tienes que empezar a predicar, ¿no? Dios siempre nos da una segunda oportunidad, es su gracia, el regalo que Dios nos da, le da una segunda oportunidad a Jonás para que esta vez él no se equivoque, ¿no? Todas las personas en la Biblia tuvieron segundas oportunidades. O sea, cuando un líder en la iglesia se equivoca, hay una segunda oportunidad que Dios le va a dar. O sea, o si tú te equivocas, Dios puede darte una segunda oportunidad. En la Biblia encontramos casos de Tomás, el que negó, el Pedro mismo, que negó a Jesús. Tenemos en Marcos, que desertó cuando Pablo lo llamó a predicar. Tuvieron una segunda oportunidad, ¿no? Es que no es para defender la desobediencia, sino por el gran amor que Dios, sino la gracia, el regalo que Dios nos da. ¿No es cierto? Y eso es bien importante, porque a veces cuando uno se equivoca, la gente lo tacha de malo, no, pecador, ya se arruinó, pero Dios tiene otra manera de pensar porque Dios da oportunidades a las personas. La vida victoriosa del cristiano no es otra cosa que haber recibido un gran número de oportunidades de Dios. O sea, muchas oportunidades, ¿no? Dios les permite, pero luego cuando ve Dios que tú no quieres hacerlo más, Dios ya te quita te quita ya su gracia, como se la quitó al rey Saúl, y porque Saúl desobedecía demasiado y Dios le quitó su ayuda. Esto es la lección que nosotros hemos visto que aunque somos líderes, aunque eres un niño cristiano, tú puedes equivocarte como se equivocó Jonás. Y Dios tiene un camino que Él usa para llevarte hacia lo que es correcto. No siempre el camino es el que tú quieres, porque Dios eligió en este caso una ballena, un pez, y él fue tragado y él reconoció. Una de las características es que reconoce, ¿no es cierto?, que él se equivocó y que a pesar de haber caído tan bajo, el amor de Dios es tan grande que él pudo ir a predicar. O sea, Dios da siempre una segunda oportunidad, pero no hay que abusar y seguir poniéndonos rebeldes como lo hizo Jonás. Entonces vamos a la hoja de las características para ver qué aprendimos nosotros acerca de Jonás. Y lo que hemos aprendido es que Jonás oraba, era una persona de oración, ¿no? Le pidieron los marineros que orara y cuando estaba dentro del pez grande o ballena, él estaba orando. Él reconocía a Dios porque y sabía decir la verdad. Miren, le dijo, y no es fácil a veces para la gente reconocer la verdad, ¿no? La verdad. En este caso, él reconocía que él había causado la tormenta y le dijo, es el Dios a quien sirvo. Reconocía que Dios, el problema que había era que por su desobediencia había habido un problema. Él se arrepintió, ¿no? Se arrepintió, aceptó la corrección de Dios. Él dijo, bueno, lo que Dios haga de mí, tírenme al mar la tormenta va a acabarse. Y los hombres dudaron y lo tiraron, pero al tirarse el mar se calmó. Entonces supieron que el Dios, él tuvo que aprender también una característica positiva, que cosa que él tuvo que aprender, que los gentiles, porque los marineros eran gentiles de otras naciones que adoraban ídolos, tuvieron que, Dios tenía un plan para ellos. Y entonces Jonás lo que dijo, lo que vieron ellos, la experiencia, cómo Dios actuó con Jonás al calmar la tormenta, ellos se arrepintieron, tuvieron miedo de Dios,
hicieron sacrificios e hicieron votos. O sea que a pesar de los errores que tú puedas cometer, Dios puede sacar una oportunidad para que muchas personas conozcan de Dios. No sabemos más de esos marineros, lo que sabemos es que el mensaje que aprendieron lo llevaron a sus familias y muchas personas creyeron en Dios. Ahora Jonás, ¿no es cierto? En las partes negativas es que, como te dije, no era obediente, tenía estereotipos, es decir, él pensaba, como soy judío, solamente debo predicar a los judíos y solo los judíos van a ir al cielo. A veces tú puedes pensar igual, como soy adventista, como voy a la iglesia, mi mamá, mi papá van a la iglesia, dan ofrendas, yo tengo ciertos privilegios, pero no es así. Él no era tan valiente porque sabía que, bueno, era valiente sí, pero no tan valiente porque él decía, yo ir a Nínive. Ahora, ponte en los zapatos de Noé, es decir, ponerte en la mitad de la ciudad, gente que adoraba ídolos, aunque conocían de Dios, porque los conocían de los judíos y del Dios. Pararse en la ciudad, decirle, tú eres malo, tú pecas, ustedes se emborrachan, ustedes pegan a las mujeres, maltratan a los niños, violan a las... entonces no era fácil, porque el pueblo podía matarlo, porque esa gente estaba acostumbrada a la violencia. Otra de las características negativas es que él escapaba de la realidad. Dios lo manda a un trabajo, no, yo mejor me escapo y me echo a dormir y sigo durmiendo, descansando, no me importa lo que pase afuera. Son las características negativas. Ahora, ¿qué vas a imitar? Tú tienes las características positivas, ¿qué características negativas tienes ahora? ¿Qué cosas vas a imitar de Jonás? Y qué cosas no. Son cosas y pensamientos que ustedes pueden tratar con los niños y pueden ustedes, que ellos tomen una decisión. ¿Vas a tener estereotipos? ¿Vas a ser obediente o desobediente a Dios? ¿Vas a discriminar? ¿Vas a ser valiente? ¿Vas a escaparte de la realidad? Porque hoy día te puedes poner música, poner películas, poner videos y pasar el tiempo y olvidarte de la responsabilidad de predicar que tú tienes. La historia de Jonás es una historia muy hermosa que yo creo que nosotros podemos estudiar con muchachos. Y entonces, aparte de todo esto también, el libro que tenemos podemos usarlo nosotros, hablar acerca de Jonás, podemos nosotros hablar de cómo él se escapó de Dios, pero Dios lo tenía a él nadie se puede escapar de Dios. También nosotros vemos que él se echó a dormir, no le importó la realidad ni la cosa que pasaba, ¿no es cierto? La tormenta empieza, ¿verdad? Ven que como un librito puede ayudar mucho. La tormenta empieza, la gente comienza a tirar cosas, a adorar a sus dioses, ¿no es cierto? Lo encuentran y dice, yo soy el culpable de la tormenta. Y tuvieron que creerlo, porque nunca habían visto una tormenta así. Tienen que arrojarme. Al principio ellos no lo hicieron, pero al arrojarlo, ellos creyeron en Dios, tuvieron reverencia con Dios, y le dieron sacrificios a Dios y hicieron promesas o votos a Dios. Pero Dios, entonces, cuando es lanzado, Dios manda un pez grande, ¿verdad? Y este pez no lo mastica, este pez lo traga como cuando tú tomas una pastilla con agua, ¿verdad? Y ahí, dentro de ahí, él está allí echadito, como le gustaba echarse a dormir, estaba echado orando y dando gracias a Dios, ¿verdad? Por su misericordia y por la gracia de una segunda oportunidad. Luego el pez lo vomita en la tierra y él sale con una ropa, con un color de piel diferente. Ahora la gente miraba y ahora podían darse cuenta que ese hombre había tenido una experiencia con Dios. Así que vemos que Jonás sale con un color medio azulado por los ácidos que hay dentro del estómago, porque dentro de nuestro estómago hay ácidos y la ballena y los peces también lo tienen, que cuando alguien entra tratan de destruirlo, pero Jonás, Dios lo cuidó así. Ahora Dios le vuelve a hablar y él entonces ahora decide ir a Nínive porque el pez fue llevado hasta Nínive, a las orillas, y él entra entonces a cumplir la misión. Que Dios nos ayude y nos vemos en la próxima clase.